Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 91. Salmo 91. Uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Y todo este mes de enero voy a estar hablando acerca del Salmo 91. Y quiero ponerte un reto. ¿A cuántos les gustan los retos? A ver, levanten la mano. ¿Sí? Pues, todos son personas de retos. Bajar 30 kilos, no es cierto. Cuando yo tenía más o menos como 8 o 10 años, mi mamá nos puso el reto de aprendernos de memoria el Salmo 91. Entonces, desde esa edad me sé de memoria el Salmo 91. Es un salmo corto, la verdad es que no es un salmo tan largo, solo tiene 16 versículos y quiero ponerte el mismo reto a ti, que tú lo aprendas de memoria. ¿Por qué es importante aprender la Biblia, ciertas partes de la Escritura, de memoria? La tradición judía, pues cuando empezó toda la historia de Dios y Abraham y Moisés y todos, la gente no escribía. No era como el día de hoy, donde cualquiera saca su teléfono y ahí escribe todo lo que quiere, o un lápiz, una pluma. No, en aquel entonces lo que hacían era memorizar la palabra de Dios. Memorizaban. Entonces los niños desde chiquitos, desde los 3 años, empezaban a ser enseñados diario a memorizar la palabra de Dios. ¿Quién se las enseñaba? El padre, que las sabía de memoria. Entonces el padre con sus hijos todos los días repetía y explicaba la palabra de Dios. De tal manera que a los 13 años lo más probable es que un niño se supiera los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Imagínense, a los 13 años. Entonces era una tradición. Hay muchos que dicen, bueno, porque en verdad esa parte de la Biblia es viejísima. Estamos hablando de miles de años. Y muchos dicen, bueno, ¿y cómo puede ser posible que si no había escritura haya pasado después de tanto tiempo de memoria? Y es que era una de las tradiciones más importantes de las familias judías. Memorizaban la palabra de Dios. El niño salía en la mañana y el padre iba diciéndole toda la palabra de Dios. Regresaban, iban hablando la palabra de Dios. Y eso es importante porque cuando la palabra de Dios queda grabada en tu corazón, no hay nada, absolutamente nada, que la pueda quitar. Y puedes andar sin celular, sin cuaderno y sin Biblia, pero si la tienes impresa en el corazón, nada te va a poder quitar la palabra de Dios. ¿Amén? No sé si han visto esta es una introducción, ¿han visto una película que se llama El libro de los secretos? De Denzel Washington, ¿no? Que está buscando un libro que tiene, bueno, el malo de la película está buscando un libro que tiene el poder, la sabiduría, la inteligencia. Resulta que el libro es la Biblia, pero lo interesante es que cuando acaba toda la película, ya les voy a contar el final, cuando acaba toda la película, Denzel Washington tiene el libro. Y cuando el malo lo ve, se da cuenta que el libro está escrito en braille. Entonces no lo puede leer. Está escrito en el idioma para los invidentes. Pero lo interesante es que aún destruyen el libro, pero Denzel Washington se sabía de memoria la Biblia. Y entonces cuando llega al lugar hasta donde quería llegar, es una historia bastante interesante, llega y empieza a decir de memoria toda la Biblia. ¿Sale? Entonces, qué importante memorizar ciertas partes de la Biblia. Y eso nos ayuda, aparte de todo, eso nos ayuda al cerebro, eso nos ayuda a nuestro desarrollo. O sea, es buenísimo. Si este mes de enero tú y yo empezamos memorizando el Salmo 91, eso va a estar buenísimo. Son 16 versículos, quiere decir que tienes 2 días para aprenderte de memoria un versículo durante todo este mes, ¿no? Entonces, en 2 días te aprendes el versículo 1, los siguientes 2 días le sumas al versículo 1 el versículo 2, luego el versículo 3, y así te vas. Y es un salmo que vas a disfrutar, y si lo aprendes de corazón y de memoria, va a bendecir tu vida. ¿Ven? Muy bien, entonces quiero contarte porque verdaderamente yo hace muchos años
me aprendí ese salmo y me ha acompañado en buenos momentos y me ha acompañado en malos momentos. Entonces, estaba recordando que ahora que nació nuestra hija, estábamos ahí, yo estaba esperando afuera del quirófano mientras le estaban poniendo la anestesia local a mi esposa, y entonces estaba yo sentado y yo veía los 3 quirófanos del hospital. De este lado estaban operando a un señor, en el primero un señor ya mayor, como de 85 años, de la vejiga. En el de en medio estaba una cesárea y del lado izquierdo estaba mi esposa con el doctor, y ya le estaban poniendo la anestesia para seguir con la labor de parto, ¿no? Y bueno, algo chistoso que pasó es que salió del de la cesárea y me dijo: señor, ya nació su hijo. Y yo, pues en primera ni iba a ser hijo. Y en segunda, según yo, mi esposa se había metido al quirófano no, sí señor, ya pásele, ya está el niño. Y entonces, pues, dudé. Tal vez tengo otro hijo. No es cierto. Me metí y me asomé al quirófano porque pensé que por dentro tal vez podrían estar unidos los 3 quirófanos, ya que estaban uno al lado del otro. Y me metí y no, pues no estaba el doctor, no estaba mi esposa, yo no conocía el pediatra, a nadie. Entonces dije: no, no es mi hijo, de plano lo desconozco. Y ya me salí. Resulta que el papá le daba miedo entrar al quirófano y por eso no había entrado. Estaba en la habitación y lo estaban esperando. Pero lo que quiero platicarte es que mientras estaba ahí sentado, esperando, porque estuve esperando tal vez 10, 15 minutos, pero en ese tiempo, 10, 15 minutos se te vuelve una eternidad, ¿no? Estás esperando, ya llevábamos 8 horas o 9, no sé, con mi esposa con labor de parto. Entonces estábamos esperando. Entonces saqué mi teléfono y saqué la Biblia. Y resulta que el Salmo 91 salió. Y empecé a leerlo y dije: pues qué padre, voy a disfrutar el Salmo 91. Y empecé a leerlo. El Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces me empecé a tranquilizar. Y empecé a disfrutar de ese momento. Y como esta historia que te cuento, ha habido muchas historias en mi vida, algunas buenas como esta y algunas malas también, donde el Salmo 91 ha sonado en mi corazón, ha sonado en mi mente y me ha traído esperanza y me ha traído fe en momentos difíciles. Así que quiero regalarte este Salmo 91 para este inicio de año, para que lo medites, lo guardes, lo memorices y lo lleves todos los días de tu vida. Amén. Amén. El día de hoy el tema se llama: habita con Dios y estarás protegido. Habita con Dios y estarás protegido. Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El día de hoy vamos a leer estos 4 versículos y de aquí vamos a tomar 6 puntos que van a bendecir nuestra vida. El primer punto de ellos es que nosotros debemos de habitar en la presencia de Dios. La presencia de Dios para nosotros debe volverse una habitación. ¿Qué representa tu habitación? ¿Qué representa? Un lugar de descanso, ¿cierto? Un lugar de intimidad, ¿verdad? Si estás casado, bueno, aunque no estés casado, tu habitación es como el lugar más íntimo, ¿no? Es el lugar donde tienes guardado lo más preciado. Tal vez algunos de ustedes en el closet tienen guardado el dinero, la herencia, los anillos. La habitación es un lugar secreto. Es un lugar donde, fíjense, la habitación es un lugar donde aún
la vida nace, ¿cierto? Porque si hay intimidad en tu habitación, esposo y esposa en una habitación, en ese lugar ahí nace la vida. Después de tener relaciones sexuales, en ese momento surge un nuevo ser. Entonces la habitación es un lugar hermoso, precioso. Y aquí dice el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, aquel que vuelve la presencia de Dios su habitación. El lugar de intimidad, el lugar de donde están sus secretos más grandes, el lugar donde se puede refugiar y descansar también en Dios. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Jesús dice: cuando tú ores, no seas como los hipócritas. No lo hagas en público para ser visto de las personas. No quiere decir que no lo debemos de hacer en público, sino dice: no lo hagas en público para que todos te vean, sino que entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto y ve lo que sucede ahí y oye lo que sucede ahí, te recompensará en público. Entonces la habitación es un lugar asombroso donde, aparte de crear vida nueva, aparte de descansar, es un lugar donde podemos encontrarnos con Dios y donde podemos encontrar los secretos más maravillosos de Dios. Éxodo capítulo 33, quiero llevarte a una historia. Éxodo 33 está hablando acerca de Moisés, el pueblo de Israel y Josué. Y habla de que Moisés en la mañana se levantaba y salía de su tienda. Quiero contarte un poquito del contexto. En ese momento el pueblo de Israel vivía en el desierto y vivía en tiendas de campaña, ¿sí? En el centro de las tiendas de campaña había una tienda más grande que todas, a la cual se le llamaba el tabernáculo de Moisés. Ese lugar estaba dividido en 3 zonas: los atrios, que era el patio; el lugar santo, que digamos que era como la sala o el preámbulo; y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde Dios hablaba a todo el pueblo de Israel. Y entonces el trabajo de Moisés era salir en la mañana de su tienda de campaña, donde dormía con su familia, y en el momento que Moisés salía, todo el pueblo de Israel salía de sus tiendas y todos veían a Moisés. Y Moisés empezaba a caminar hasta llegar a la tienda del tabernáculo de reunión. Y ahí en el tabernáculo de reunión, Dios dice que había una nube que visitaba ese lugar y empezaba a hablar con Moisés. Y mientras Dios hablaba con Moisés, todo el pueblo de Israel estaba arrodillado viendo lo que Dios estaba haciendo. ¿Ok? Éxodo 33 versículo 11 dice así: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Eso significa que se postraba delante de eso. Entonces, dice el versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Di conmigo: cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero quiero que aquí pongamos atención. Dice: mas el joven Josué, su criado o su siervo, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí vemos 3 tipos de personas. El pueblo de Israel, que salía y veía a Moisés y veía cómo Dios le hablaba a Moisés. Vemos a Moisés hablando cara a cara con Dios. Y vemos a Josué, que él no solo se paraba, sino que él se acercaba al tabernáculo y él estaba ahí y nunca se apartaba de la presencia de Dios.
Él estaba ahí todo el tiempo. Él volvió ese lugar su lugar de habitación. Él volvió ese lugar el lugar donde Él quería estar. Todo el pueblo de Israel, unos capítulos antes, un momento se desanimaron y dijeron: ¿sabes qué? No queremos que Dios nos hable a nosotros. Mejor que Dios te hable a ti, Moisés, y ya tú vienes y nos das el mensaje. No queremos que a nosotros nos hable. Nos da miedo. Y entonces Moisés servía de intermediario, iba, hablaba con Dios y él les decía lo que Dios decía. Jesús vino a romper con eso. Jesús vino a dar libertad para que tú y yo el día de hoy, las 24 horas del día, cualquier día de la semana, en cualquier momento de nuestras vidas, nos podamos acercar a Dios. Qué maravilloso regalo. Porque el día de hoy tú y yo podemos ser como Moisés, estar cara a cara con Dios. Podemos ser como Josué, estar pegados al tabernáculo escuchando la voz de Dios. O podemos ser como el pueblo que nada más dice: bueno, que alguien vaya, hable con Dios y me platique lo que Dios quiere decirme. Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que subas un poquito de nivel, porque Dios quiere volver una habitación su presencia en tu vida. De tal manera que en el momento que tú te sientas desanimado, angustiado, triste, preocupado, como sea que te sientas, puedas entrar a la presencia de Dios, puedas escuchar su voz y puedas sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento llenando tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y hoy tú y yo tenemos esa garantía en nuestras vidas, ese pacto en nuestras vidas. Tú y yo podemos acercarnos a Dios en el momento que deseemos. En el momento que lo necesitemos, y aun cuando pensemos que no lo necesitamos, simplemente quiero estar con Dios, entonces Dios puede platicar contigo. Por eso el primer punto del día de hoy es: habita en su presencia. Habita en su presencia. Hay algo interesante aquí. Como sabemos, Dios está en todo lugar, ¿verdad? Porque es Dios. Y Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero aunque Dios está en todo lugar, no siempre se muestra, ¿verdad? Dios ahorita está aquí en este lugar, pero al mismo tiempo está en tu casa y al mismo tiempo está en Irán, del otro lado del mundo. Dios es omnipresente, pero Dios no muestra su presencia en todo lugar. Dios muestra su presencia cuando hay alguien que está buscándola. Ahí Dios muestra su presencia. Entonces, la presencia de Dios te acompaña cuando tú vas a hacer tus compras. La presencia de Dios te acompaña cuando vas al trabajo. Aunque estés encerrado en tu cubículo, en tu oficina, en tu negocio, Dios está ahí. Cuando estás en el baño, Dios está ahí. Cuando estás a solas con tu novio, con tu novia o con tu esposo o tu esposa, haciendo lo que estés haciendo, Dios está ahí. En todo lugar, en todo momento. Cuando estás buscando cosas en la computadora que no son correctas, Dios está ahí también. Pero cuando nadie ve que tú estás haciendo algo bueno y tú dices: bueno, pues estoy haciendo algo bueno, pero nadie me va a recompensar por esto, nadie me va a dar un premio por esto, no te preocupes, Dios también está ahí. En lo bueno que hacemos en lo secreto, en lo malo que hacemos en lo secreto, Dios está en todo lugar. Y tú y yo debemos de empezar el año conscientes de eso y sabiendo que es mejor aprender a habitar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Josué, tú y yo, sin tener que ir a un tabernáculo físico, tú y yo podemos acercarnos a Dios y todo nuestro día estar cerca de Dios. En todo momento. Tener la presencia de Dios cerca de nosotros es como una línea directa. Es como el WhatsApp. Cuando tú tienes, no sé, seguramente, porque todos tenemos algo así, en el WhatsApp tú tienes un chat donde está toda la familia, tal vez, ¿no? Depende de qué tan grande sea tu familia. Nosotros tenemos un chat con mis hermanos, sus esposos, esposas, mi mamá, todos nosotros, ¿no? Y ahí en ese chat tú escribes a la hora que quieras.
Y ya ni tienes que saludar en ese chat. O sea, como que el saludo, ahí ya no pones buenos días, no, simplemente mandas lo que hay que mandar, ¿no? El chiste del día, la foto del día, lo que haya que mandar lo mandas. Estás conectado todo el tiempo ahí. Y a los pocos minutos las personas lo ven, te responden. Está abierto, es una línea abierta. No es como antes con el teléfono que cada que hablabas, bueno, hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, está. Una introducción para llegar a donde querías llegar y luego despedirte. En el WhatsApp luego mandas el mensaje de lo que necesitas, de lo que quieres compartir. Lo mismo pasa con Dios. Tú y yo no tenemos que colgar el teléfono con el Señor cada día, sino que tenemos una línea abierta todo el tiempo, en donde tú y yo debemos de aprender a habitar en su presencia, y sea la hora que sea, el lugar donde esté, saber que Dios está ahí conmigo, saber que Dios va a escuchar mi oración, aun cuando no lo necesite. A veces necesitamos orar por personas alrededor de nosotros, y para eso no necesitamos una gran introducción y decir, oh Señor, que habitas en los cielos, que eres grande y majestuoso. No, cuando tú y yo necesitamos verdaderamente un milagro de Dios, todo el protocolo se puede romper y puedes decir, Señor, necesito que hagas un milagro en esta área de mi vida. Y Dios está ahí. Y Dios no se ha ido en ningún momento. Dios sigue ahí al lado tuyo y podemos platicar con Él. Entonces Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, punto número 2, morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente significa todopoderoso, que todo lo puede. En la primera parte del versículo vimos que podemos habitar en todo lugar. La segunda parte es que si habitamos con Dios en todo lugar, entonces podemos encontrarnos con un Dios que es todopoderoso. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y para esto quiero llevarte a Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Segundo punto es la sombra del Todopoderoso. Versículo 34 de Lucas 1 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Aquí estamos viendo cuando el ángel visitó a María y le dijo, vas a tener un hijo. Y ella dijo, soy virgen, no puedo tener un hijo, ni me he casado. Y el ángel le dijo, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Interesante comparación porque vuelve a usar la palabra Altísimo y vuelve a usar la palabra sombra, tanto en el Salmo 91 como en Lucas capítulo 1. Pero también algo interesante, vimos que en una habitación se hace la vida también, ¿verdad? En una habitación puede hacerse la vida. Y aquí el Espíritu Santo descendió con su sombra y trajo vida, la vida de Jesús, al vientre de María. Eso es algo que solamente alguien todopoderoso puede hacer, ¿verdad? Porque todos los que estamos aquí no nacimos de esta manera, no vinimos al mundo de esta manera. Para nosotros nacer tuvo que haber la unión de un hombre con una mujer, ¿cierto? En este momento no. En este momento hubo la unión de un Dios todopoderoso que no tiene limitantes, vino con su sombra sobre María y un nuevo ser nació en el vientre de María. Eso es algo que solamente alguien todopoderoso puede hacer. Si hoy preguntáramos, oye, ¿crees que una mujer puede quedar embarazada nada más así? No, tiene que haber algo. Se necesita el poder de alguien externo, Dios, para poder hacer algo así. Entonces en tu vida y en mi vida, cuando moramos y habitamos en la presencia del Dios Altísimo, bajo el cuidado de Dios, entonces podemos ver cosas que aún son imposibles. Cada uno de nosotros el día de hoy estamos orando por cosas que son imposibles. Tal vez tienes un familiar con cáncer, es imposible que sea sano. Tal vez tienes un problema demasiado grande, una deuda.
Tal vez no tienes futuro en tu vida, no sabes ni qué quieres con tu vida, no sabes qué es lo que quieres. Bueno, si tú y yo nos metemos bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, Dios hará aquello que para nosotros es imposible. Tal vez para ti puede ser imposible. ¿Sabes qué? Es que he tratado de cambiar estas áreas de mi vida. He tratado tal vez de dejar de fumar. He tratado de tratar bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. He tratado de esforzarme en la escuela para ser un buen alumno, excelente, pero no lo puedo hacer. Para ser una persona trabajadora, y por más que quiero, hay cosas que me lo impiden. Bueno, quiero decirte algo. Eso de hoy en adelante tienes que quitarlo de tu mente, y aquello que decías no puedo o no se puede hacer, si tú y yo nos metemos bajo el abrigo del Dios Altísimo, esa palabra cambia con sí se puede hacer. Se puede lograr, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque al momento de meterme bajo el abrigo del Dios Todopoderoso, veré sus milagros. Amén. Segundo versículo, vuelvo a leer. Arranquemos desde el 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Tercer punto, Dios es tu esperanza y Dios es tu castillo. Dios es tu esperanza y Dios es tu castillo. Cuando la palabra de Dios nos habla de castillos, no nos está hablando del castillo de Disney, ¿verdad? Donde vive una princesa y los reyes de España o los reyes de donde sea. Un castillo en aquel entonces era un lugar de protección. Era un lugar donde sí podía vivir un rey, algunas personas, pero no era un lugar para llenar de lujos, como hoy vemos a los reyes en todo el mundo, que bueno, tienen el castillo, se toman las fotos para la revista Hola, todos la leen, no se hagan, y salen ahí en su sala y salen ahí con todo de oro y cosas así. No, para eso no era un castillo. Un castillo verdaderamente era para proteger las cosas más importantes del reinado, del reino. Obviamente tenían que proteger al rey. Obviamente tenían que proteger el tesoro que tuvieran dentro de ese lugar. Era un lugar fortificado, era un lugar con murallas. Ahí habitaba el rey. Y precisamente el escritor de este salmo está diciendo: Señor, tú eres mi esperanza. En ti he puesto mi esperanza. Y número 2, tú eres mi castillo. Tú eres el que me protege. Tú eres el que me guarda. Tú eres el que me sostiene en todo momento. Amén. Tú y yo debemos de llevarnos eso todo este año. En Dios debe de estar tu esperanza y Él es el que te protege. Nadie te protegerá mejor que Dios. Nadie. Él protege tu corazón. Él protege tu mente. Él protege tu cuerpo, tu familia, pero tú y yo tenemos que aprender a descansar en Él. Aprender a dejarle las llaves del castillo a Él y decir: Señor, yo me meto en ti y tú me guardas y tú me proteges. Jesús lo decía de esta manera: no te afanes. No te afanes por el vestido, no te afanes por la casa. No te afanes por lo que vas a comer, porque los pájaros siempre tienen para comer y tú eres más valioso que los pájaros. Siempre vas a tener para comer, porque los lirios del campo y las flores más bellas están vestidas de grandeza y no se preocupan por cómo se van a vestir. De la misma manera Dios te va a vestir. Por eso Jesús dice: no te afanes. O por mucho que te afanes, ¿vas a alargar un día a tu vida? Por mucho que te afanes. No sé si se acuerdan que Michael Jackson tenía una cámara de, pues como de frío, no sé cómo sería, y todos los días ahí dormía, según para darse más años de vida, tener un cutis impresionante y lo que fuera, y se murió con todo el dinero del mundo, con su cámara todos los días. Entonces, la muerte en realidad, quien sabe el día que nos vamos a morir es Dios. Quien sabe lo que va a pasar en nuestras vidas es Dios. Aprendamos a descansar en Él.
Descansemos en Él. Descansemos en su soberanía, en que Él en su momento hará lo correcto en nuestras vidas. Salmo capítulo 121, versículos 2 al 4, dice así: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no duerme. Dios no descansa. 24 horas al día Dios está ahí. Te cuida cuando tú estás descansando, y eso es importante que lo entendamos. Hoy en día vivimos en una sociedad tan trabajadora o tan estresada, tal vez no trabajadora, pero que todo el día quiere estar haciendo algo. Todo el día tengo que estar haciendo algo, porque si no el negocio se me va a venir abajo, las ventas, esto, es que el año se me va a acabar, se me va a pasar. Tranquilo, descansa. Bájale tantito y disfruta lo que tienes. No por mucho que hagas vas a ser más feliz. Vas a ser feliz cuando encuentres tu felicidad en Dios. Y cuando te veas al espejo y puedas verte feliz y puedas amarte como Dios te creó. Todos somos diferentes, gracias a Dios no hay dos como yo. Todos somos diferentes, todos. Y qué padre. Entonces, ámate, ama lo que Dios hizo en tu vida y aprende a descansar en Dios. Qué bueno que trabajas, qué bueno que te esfuerzas, pero también toma un tiempo para descansar. Quiero que sepas que aunque tú descanses, Dios no está descansando. Aunque en tu negocio descanses, Dios está haciendo algo por tu negocio que tú no puedes hacer. Aunque tú tal vez descanses un poco en algún área de tu vida, no te preocupes. Dios se está haciendo cargo de todo lo demás en tu vida. Amén. Sigo leyendo el Salmo 121. Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. 3 veces lo dice en estos versículos. No se duerme, no empieza a quedarse dormido. No. Él está vigilando. Él es tu esperanza. Él es tu castillo. Tal vez tú estás orando mucho por alguien, por tus hijos, por algún ser amado, y dices: es que, Señor, es que, ¿qué tal que le pasa algo? No te preocupes, Dios lo está cuidando. Pero es que fue a una zona bien fea, a horarios bien feos. No te preocupes, Dios lo está guardando. Pero es que se va a meter en un problema. No te preocupes, todos nos metemos en problemas y Dios nos da la victoria de todos los problemas. Entonces aprendamos a ser menos aprensivos. Soltemos tantito las cosas. Descansemos. Te decía hace 8 días que hay cosas que son fáciles de ordenar. El closet es fácil de ordenar, la alacena es fácil de ordenar, tu coche lo puedes tener bien bonito, limpio y ordenado, pero las personas no somos así. A tu esposo no lo puedes ordenar así. A tus hijos no los puedes. No, porque son personas. Y no se trata la vida de eso, si no seríamos robots. ¿Cierto? Tu esposo es tu esposo como es, tu esposa es tu esposa como es, tus hijos son tus hijos como son. Aprende a amarlos como son, a respetarlos y a dejarlos en manos de Dios. Señor, tú harás tu obra en su momento. Tú los transformarás, tú lo cambiarás y mejor me dejo de estresar por ellos. Amén. Dios es nuestra esperanza y es nuestro castillo. Punto número 4. Este me encanta. Sigo leyendo el Salmo 91, versículo 3. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y después dice, mi Dios. Di conmigo, mi Dios en quien confiaré. El cuarto punto es aduéñate de Dios. Aduéñate de Dios. Que Dios sea tu Dios. En nuestra vida debemos de tomar un momento para decir, Dios se ha convertido en mi Dios. Fíjate la diferencia entre 2 reyes famosos de la Biblia. El rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y el rey David, tal vez el rey más famoso del pueblo de Israel. El rey Saúl, siempre que se acercaba con Samuel, le decía, ve Samuel. Samuel era el profeta, y le decía, Samuel, ve y busca a tu Dios. Luego vienes y me platicas qué te digo.
Y entonces por eso Saúl en ningún momento se pudo poner bien con Dios, porque Dios era un agente externo en su vida. La religión, esa es una de las cosas más grandes que hace, poner a Dios como algo inalcanzable y externo. La mayoría de las religiones ponen un lugar sagrado y estratégico, que ese es como el lugar donde Dios habita. Si no estás en ese lugar, pues no estás cerca de Dios. Para ir a buscar a Dios hay que ir al templo, a la iglesia, al mezquita, lo que sea, a ese lugar, porque ahí está Dios. Pero el cristianismo no se basa en un lugar, porque entonces todos nos tendríamos que mover a vivir a Jerusalén o a Roma o a algún lugar, a la catedral, ahí acampamos todos. El día de hoy estamos en este local antes de ser esto era oficinas, pero Dios está en este lugar. Tu casa, Dios habita en ese lugar. Tu oficina, Dios habita en ese lugar. Entonces lo importante no es un lugar, lo importante es que Dios sea tu Dios. Que Dios no sea alguien externo. Que no haya alguien entre tú y Dios. Está bien que tú y yo buscamos pastores como personas que nos dan consejos, que nos ayudan a buscar a Dios, pero yo tengo que aprender a buscar a Dios también por mi cuenta. Yo tengo que aprender a buscar al Señor, porque es una de las ventajas más grandes que Jesús nos dejó, que en cualquier lugar podemos encontrarlo. Salmo capítulo 63. Versículos 1 y 2 dice así: Dios, Dios mío, eres tú. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. No hay otro, y no eres Dios de alguien más. Tú eres mi Dios. Antes de eso, por ejemplo, estuvo Abraham, y Abraham reconoció que Dios era su Dios. Y entonces su hijo Isaac decía: Jehová, tú que eres Dios de Abraham. Hasta que un día Isaac se encontró con Dios y dijo: bueno, es Dios de Abraham y es Dios de Isaac. Con su hijo pasó lo mismo. Su hijo Jacob decía: Jehová, Dios de Abraham y Dios de Isaac. Hasta que un día se encontró con Dios y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob también. ¿Dios también es tu Dios? Dios es tu Dios. Es personal para ti. Es para que estés cerca de Él, para que lo disfrutes, para que aprendas a oír su voz. Porque aquí todos somos iguales, todos somos personas y todos somos pecadores, pero tenemos que aprender todos a acercarnos a nuestro Dios. 63 dice, Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y fíjate lo que dice Cantares capítulo 6 versículo 3. El libro de Cantares es un libro poético acerca de un esposo y una esposa, y habla de mucho romance. Es el libro más romántico de la Biblia tal vez, pero simbólicamente está hablando de Dios y de la iglesia también. Y en Cantares capítulo 6 versículo 3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces tú y yo ahora pertenecemos a Dios y Dios también nos pertenece a nosotros. Este año tenemos que aprender a saber que Dios es nuestro. No es el Dios del pastor, el Dios de la iglesia, el Dios externo a mí. No, es mi Dios, es mi compañero. Es más, si tú estás yendo a un grupo de vida y vas a ir estas semanas, vamos a estar hablando sobre el tema Jesús, mi maestro y mi amigo. A veces a Dios solamente lo vemos como algo muy lejano, cuando Él quiere ser tu amigo, tu padre, alguien cercano. Alguien donde tú y yo podemos ir a descansar y a disfrutar. Sigamos leyendo. Salmo 91, versículo 4.
versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Quinto punto, Dios te ha librado de la muerte. Este versículo dice, Él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador es el que tú y yo no podemos ver. Un cazador normalmente está escondido, ¿cierto? Esperando el momento correcto para agarrarte. Eso hace un cazador. Y aquí Dios dice que Él te librará aún del lazo del cazador. Como muchas veces hemos visto, el diablo es paciente. Y el diablo muchas veces solamente está esperando un error en nuestras vidas. Está sentado esperando para que en el momento que cometamos un error, Él pueda venir y pueda empezar a traer problemas en nuestras vidas. Por la culpa que hay en nuestro corazón, por la falta de fe. Pero Dios aún de eso nos librará. Y debemos tener la fe. Porque también hay personas que entonces tienen miedo al diablo. Todo el tiempo, hijo, es que el diablo no me vaya a hacer esto y el diablo. No. La palabra de Dios nos enseña que el diablo no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. Porque somos hijos de Dios. Entonces está Dios aquí arriba. Tú y yo que somos hijos de Dios, abajito. Y el diablo está 3 metros bajo el piso. Él no tiene autoridad, ni poder, ni dominio sobre nuestras vidas. Entonces tampoco debemos de tener miedo del diablo, porque aún Dios nos librará del lazo del cazador. A los míos, a mi familia, a mis negocios, mis recursos, todo lo que está alrededor de mí. Pero yo tengo que tener mi confianza puesta en eso. Dios es el que me va a guardar. Y si Dios me guarda, nadie me puede hacer nada. Y si yo me guardo y Dios no me guarda, entonces, por muy bien que esté guardado, si Dios no me está guardando, voy a tener problemas. Juan capítulo 11, versículos 21 al 27, dice así. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Esta Marta medio se contradice. Porque primero llega y dice, Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano Lázaro no estaría muerto, estaría vivo. Primero lo regaña, ¿verdad? A veces regañamos a Dios en nuestras oraciones. Y luego le dice, pero sé que si tú le pides a Dios, Él lo dará. Entonces hay una contradicción ahí en la vida de Marta. ¿Por qué no se elimina el regaño al Señor Jesús y le dice, Señor, mira, llegaste tarde, no hay problema, pero llegaste y yo sé que si tú pides algo, Dios lo hará? Esa debe de ser nuestra confianza. A veces nos enfocamos más en el pasado. Es que si Dios hubiera hecho esto, es que si no hubiera yo hecho esto, deja el pasado atrás. Olvídalo, el pasado nadie lo puede cambiar. Nadie. Déjalo. El pasado ya pasó. ¿Cierto? Pero diría Kung Fu Panda, el presente es un presente, es un regalo. Marta le sigue diciendo, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Entonces Marta tenía conceptos muy buenos, como tú y yo muchas veces podemos tener esos mismos conceptos en la mente, pero de la mente esos conceptos tienen que bajar al corazón. Hay muchos conceptos que solo guardamos en nuestro pensamiento. Es momento de bajarlos a donde está la fe. Porque no es lo mismo saber una cosa de Dios que comprobar una cosa de Dios. Y ahí está la diferencia. Marta sabía que Lázaro iba a resucitar, sabía que a Jesús le podía pedir lo que fuera y pasaría, pero solamente lo sabía aquí, como tú y yo muchas veces solamente nos limitamos a saberlo en nuestra mente. El problema es que en nuestra mente muchas veces va a haber argumentos también más fuertes. Tenemos que bajarlo al corazón, porque con el corazón se cree para justicia.
Con el corazón se ven los milagros. Lázaro había muerto, pero Jesús podía hacer todo. Jesús ya le había platicado a Marta de personas que habían resucitado. No solo en la Biblia, anteriormente ya había habido personas que habían resucitado. Lo único que tenía Marta que decir es: mira, Jesús, yo sé que tú lo puedes hacer y tú lo puedes resucitar. Te pido que lo hagas, Señor. Y lo mismo pasa en tu vida. Tal vez hay muerte en algún área de tu vida, en tus sueños, metas, anhelos, deseos, algún área de tu vida, tu matrimonio, el curso de tu vida, yo qué sé, y dices: bueno, ¿acaso Dios podrá hacer algo? Sí, Dios puede. La cosa es, ¿lo vas a creer o no lo vas a creer? La cosa es, ¿vas a tener la fe para arriesgarte y creerlo en Dios? Y entonces verás el milagro, o simplemente va a estar en la mente y decir: bueno, Dios lo pudo haber hecho. Sí, Dios puede hacer lo que sea. Si creó el sol, las estrellas, las galaxias, pues Dios puede hacer lo que sea. Pero lo importante es verlo en nuestras vidas. El cáncer podría ser incurable. Sí, pero Dios, tú lo puedes hacer. Porque todo lo que te pida, tú lo puedes hacer. Señor, te pido que lo hagas. Quiero creer, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad y ayúdame a creer en una sanidad. Y entonces verás el milagro. Y así en cualquier área de nuestra vida. ¿Ven? Entonces Dios nos librará del lazo del cazador. Jesús es el que trae vida a nuestras vidas. Jesús es el que trae vida a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros anhelos. Él es el que les da la vida. Y sexto punto, y con esto termino. Quiero volver a leer el Salmo 91, estos 4 versículos que estamos estudiando. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. La peste destructora es una peste que iba matando gente, pero Dios puede librarte aún de eso. Dios puede librarte aún de la peor crisis que puede estar viviendo el país. Una peste en un país es una crisis, y es mucho mayor que una económica, porque una peste puede matar a quien sea rico, sea pobre, como sea. Y Dios aún te puede librar de eso. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Lo vuelvo a leer. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas estará seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Y el sexto punto del día de hoy es que en Dios tú y yo tenemos doble protección. En Dios tú y yo tenemos doble protección. Plumas y alas. Escudo y adarga. La adarga es un escudo más pequeño, hecho de cuero, que muchas veces los soldados traían en los costados o en las piernas, porque con el escudo que traían en el brazo podían cubrir ciertas cosas. Pero si yo estoy cubriendo por un lado con el escudo y me atacan por este lado, estaría descubierto. Y por eso usaban una adarga. Era un escudo más ligero, hecho de cuero, pero que los protegía. Dios es tu doble protección. A veces no nos damos cuenta de algo. A veces olvidamos que Dios nos está protegiendo todo el tiempo, aún de cosas que ni nos hemos dado cuenta. Aún de cosas que nunca pensamos en ellas, Dios también nos protege. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo escudo y adarga. Dios pone sus plumas y Dios pone sus alas. Dios te está cuidando en todo momento. Este salmo es un salmo para que tú puedas ir hoy a dormir a tu cama sabiendo que Dios es el que te cuida, Dios es el que te guarda, y absolutamente nada malo te pasará sin que Dios lo pueda usar para algo bueno. Amén. Así que el día de hoy tú tienes que ir con la fe de este lugar, sabiendo que este año va a ser un año donde Dios te protegerá, Dios te cuidará, Dios te llevará a una gloria mayor, Dios cubrirá aun cuando estés dormido, descansando, Dios estará contigo. Amén. Habita en su presencia y estarás cuidado. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Vida tú me das.